Siguiente pulso que puede ser patológico, el pulso bigeminado, que corresponde a lo que llamamos también bigeminismo cardíaco. Por sus características, este es un pulso alorrítmico. El alternante, se me pasó a decirles, también es alorrítmico. Es decir, no son rítmicos, pero guardan cierto patrón de disciplina en su presentación. Y este pulso es causado principalmente por la presencia de arritmias cardíacas, principalmente extrasístoles ventriculares. Perdón. Aquí encontramos pulsaciones que se suceden de dos en dos, dejando entre ellas... Estas no son imágenes electrocardiográficas, hago la aclaración, ¿no? En las imágenes electrocardiográficas se ve totalmente diferente. Estas son imágenes gráficas nada más de cómo es la presentación de los pulsos para hacerlas un poquito más comprensibles, pero no son electrocardiográficas, son dibujos. Vean cómo se presentan de dos en dos con un intervalo entre cada par de pulsaciones, un intervalo más o menos semejante. Pero ¿por qué se presentan tan seguiditas una de la otra? Bueno, pues porque hay dos sístoles. Una que se presenta en su momento y otra que se presenta a destiempo. ¿Okay? Las pulsaciones se suceden de dos en dos, correspondiendo la primera a la sístole normal y la segunda a la extrasístole. Ahora, no necesariamente las dos tienen que ser de la misma amplitud, ¿no? Aquí estamos poniendo en este dibujo que son de dos en dos con la misma amplitud, pero puede ser que una tenga más amplitud que la otra, lo cual pues es mucho más evidente en los trazos electrocardiográficos. Pero la cuestión es, bueno, ¿por qué si el nodo sinusal en reposo dura de 0.8 a 0.9 segundos en repolarizarse y lanzar un nuevo disparo? ¿Por qué se presentan estas sístoles o estas extrasístoles fuera del tiempo? La respuesta es que hay una hiperactividad eléctrica en el corazón, ¿no? Hay una hiperactividad en el automatismo cardíaco, que es la capacidad para generar estímulos cardíacos, estímulos eléctricos, electroquímicos. Y pues prácticamente cualquier parte del corazón puede desencadenar este disparo, ¿no? Incluyendo a cualquier parte del miocardio. Desde luego que pueden ser principalmente el sistema de generación de estímulos o el sistema de conducción de estímulos, desde el mismo nodo sinusal hasta pasando por los nodos internodales, los haces internodales, el nodo auriculoventricular, las de His, etcétera, quienes generen este disparo. Pero bueno, desde luego estamos hablando de una arritmia, ¿no? Esto no es normal. Sin embargo, tampoco es tan anormal. Sería normal si fuera persistente, si lo pudiéramos corroborar en un holter, y sobre todo si el paciente tuviera alguna sintomatología. Pero sí, desde luego es curioso, debe llamar la atención y debe ser motivo de preocupación y de ocupación el encontrar a un paciente con un bigeminismo cardíaco, ¿no? Con extrasístoles ventriculares manifestadas en el pulso, dos pulsaciones continuas con un espacio de tiempo prolongado, una diástole prolongada y luego otra vez dos, y así. Que no necesariamente tienen que ser consecutivas, ¿no? Es decir, las dos que se presentan sí tienen que ser consecutivas. Lo que no necesariamente tiene que ser consecutivo es y tampoco equidistante
Un homogéneo es el espacio que se presenta entre cada par de pulsaciones. Hay muchas causas que nos pueden generar esto, ¿no? Causas incluso fisiológicas, algunas otras no tan fisiológicas, pero sí transitorias, temporales, fortuitas, como por ejemplo el distrés. Las descargas adrenérgicas que genera el distrés. Acuérdense que el distrés es el estrés malo, el estrés crónico, el que nos mantiene preocupados, inquietos, intranquilos, pensando, etcétera, de una manera constante, y que genera un estado de alerta y un estado de liberación de cortisol y catecolaminas de manera pues casi perpetua, y que nos lleva también pues a un aumento en la estimulación adrenérgica, y ese aumento en la estimulación adrenérgica nos puede llevar a que tengamos ese tipo de arritmias, el distrés. El desequilibrio hidroelectrolítico, la deshidratación, desde luego, el hecho de estar mucho tiempo en el sol, sin tomar agua, deshidratarnos, vaya, sea el mecanismo que fuere, también nos puede llevar a esto. Recuerden ustedes que lo que son el sodio, el potasio, el calcio, son iones que de manera indispensable actúan en lo que es la contracción y el ritmo de las contracciones del miocardio. Entonces, si tenemos un desequilibrio en este sentido, podemos tener arritmias también de este tipo. La hipercalemia, es decir, el aumento del potasio en sangre, el exceso de cafeína o de alcohol descontrolan al corazón, ¿no? Demasiada cafeína, bueno, demasiada cafeína, demasiada vasoconstricción, demasiada. Acuérdense que la cafeína es un antagonista de la adenosina, que es la que nos genera el sueño, y entonces si es en la noche, por ejemplo, tomar cafeína o tomar demasiada cafeína, pues bloquea la adenosina, bloquea el efecto de la melatonina también, y nos mantiene en estado de alerta, y eso también puede generar descargas adrenérgicas porque se mantiene en concentraciones elevadas en cortisol, y nos puede generar extrasístoles. El alcohol pues interfiere en muchas cosas, ¿no? Y todas son malas. Ya lo que se decía antes, ya se ha visto que el alcohol para lo único que sirve es para crear problemas, desde luego. Problemas familiares, problemas económicos, problemas morales, problemas sociales, problemas de salud. Ya lo que antes se decía, que 2 copitas de vino tinto en la noche, ya se ha comprobado que no es cierto, no. Realmente no es saludable. Pero bueno, no, no es que vayamos a conseguir que nadie tome o que nadie tomemos. Es, pues no sé, es algo común en cualquier fiesta, en cualquier motivo de festejo, en cualquier convivencia. Nada más que en exceso sí nos puede causar extrasístoles, y no nada más extrasístoles, no, nos puede causar un montón de cosas. Pero bueno, la ingesta de alcohol, sobre todo en cantidades excesivas, también nos puede llevar a extrasístoles, y sobre todo al día siguiente, ¿no? En la resaca, mejor conocida en el bajo mundo como cruda, también nos puede generar extrasístoles ventriculares, que la podemos detectar tomando el pulso, encontrando este bigeminismo de 2 en 2. Aquí yo lo dibujé pues muy, como diría, muy parejito, pero no necesariamente tiene que ser tan parejito.
Sencillamente se sienten dos pulsaciones muy seguidas, muy cerca una de la otra, y luego se sienten otras dos también muy seguiditas, dejando un espacio amplio entre ambas. Una corresponde a la sístole, pues que le toca, pudiéramos decir, a la sístole que se produce de manera normal por el paso del estímulo eléctrico del nodo auriculoventricular hacia el RGIS y el sistema de Purkinje, y el otro se produce por un disparo en algún lado, ya sea el sistema de generación de estímulos o el sistema de conducción o de las mismas fibras miocárdicas, que eventualmente va a generar una contracción. ¿Ok? Bien, este es el pulso bigeminado. El pulso parvus o pulso en meseta es todo lo contrario. Bueno, no hemos visto pulso de Corrigan, pero es un pulso, véanlo, véanlo, es un pulso, imagínense que lo están palpando. Es un pulso que puede ser rítmico, de hecho, por lo general lo es, pero es poco amplio. Puede ser extenso, pero poco amplio. Es decir poco amplio es decir poco perceptible. Puede venir acompañado o no de otra sintomatología, pero sí llama la atención que es un pulso poco perceptible, pero que puede ser poco perceptible en todos los sitios donde tomemos el pulso, o solamente en determinados sitios donde tenemos el pulso. Este pulso parvus o en meseta nos puede hablar de dos cosas. Número uno, como es un pulso de poca amplitud, poco perceptible, nos puede hablar de que hay una esclerosis arterial. Es decir, puede ser que haya un buen volumen sistólico, puede ser que haya un buen gasto cardíaco, puede ser que haya una buena tensión de salida de la sangre del ventrículo izquierdo, pero que las arterias estén duras. Y si están duras, no se van a ampliar, al menos no se van a ampliar como deberían de hacerlo si estuvieran sanas. Entonces apenas vamos a sentir nosotros la pulsación. La otra causa puede ser que haya un bajo gasto cardíaco, por lo regular como consecuencia de un flujo sistólico o de un bajo gasto sistólico, un bajo volumen sistólico, y entonces aunque la arteria esté sana, pues entonces se va a ampliar muy poco, ¿no? De hecho, esto puede suceder cuando recién inicia, cuando hay deficiencia del ventrículo izquierdo. Aunque acá abajo lo pongo como insuficiencia cardíaca izquierda, pero bueno, si nos está dando pulsaciones más o menos de la misma amplitud, quiere decir que se está comportando de una manera homogénea el ventrículo izquierdo. Y bueno, lo que más pensaríamos es que el problema es arterial, aunque bueno, insisto, también pudiéramos pensar que es un problema ya de deficiencia, es decir, que logra eyectar un volumen sanguíneo, un volumen sistólico adecuado o suficiente, para satisfacer las demandas de toda la economía, pero que está al borde del cansancio, ¿no? Entonces, por eso, entre las causas ponemos la deficiencia o insuficiencia cardíaca izquierda con bajo gasto cardíaco, la arterioesclerosis. Y fíjense que puse arterioesclerosis, no nada más ateroesclerosis,
y la estenosis de la válvula aórtica, de la cual ya hablamos, y pues ya vimos que en la estenosis de la válvula aórtica, pues debido al estrechamiento del orificio de salida de esta válvula, el gasto cardíaco baja, y si el gasto cardíaco baja, pues el pulso va a ser así, con estas características, ¿no? En la aterosclerosis, bueno, en la aterosclerosis tenemos, ya saben ustedes, bueno, para empezar, arteriosclerosis significa endurecimiento de la pared arterial, ¿ok? Es decir, la arteria está enferma. Hay un endurecimiento de la pared arterial. ¿Por qué? Bueno, las causas pueden ser variables, pero la más común de todas es la aterosclerosis. ¿En qué consiste la aterosclerosis? No vamos a hablar de toda la fisiopatología, pero sí vamos a decir que en la aterosclerosis vamos nosotros a tener un depósito de células espumosas por debajo del endotelio. No en todas las arterias, desde luego, o pudiera ser en todas las arterias, pero no necesariamente, pero sí puede ser en tramos largos de las arterias, o lo que es más importante, en arterias de luz pequeña, de pequeño diámetro, y que dan irrigación a órganos importantes, como pudiera ser, por ejemplo, las arterias cerebrales, o las arterias coronarias, o las arterias a nivel de los riñones. Estos acúmulos de grasa, básicamente de colesterol, les decía, de cuerpos espumosos. Los cuerpos espumosos son macrófagos muertos llenos de colesterol que fagocitaron, colesterol que fue llevado por las lipoproteínas de baja densidad a la luz vascular, y de ahí a través de un endotelio dañado pasaron al espacio subendotelial, y allá en el espacio subendotelial se oxidan, y al oxidarse generan una quimiotaxis hacia la cual acuden principalmente los macrófagos, los fagocitan a esas lipoproteínas de baja densidad cargadas de colesterol y forman la estría grasa, que luego poco a poco se va convirtiendo en un ateroma, ¿no? Esto es un ateroma, pero no olviden que los ateromas están cubiertos de endotelio. Esto le llamamos un ateroma estable, ¿no? Cuando está cubierto de endotelio. El endotelio como que disfraza la situación para que no vaya a haber una fuga de colesterol hacia la luz del vaso, y eso atraiga a las plaquetas y atraiga, genere liberación de factor tisular de la coagulación, de tromboxano A y otras endotelinas, etcétera. Vaya a haber vasoconstricción y se vaya a formar un trombo, que bueno, ya es motivo de otro video, de otra explicación. Pero bueno, volviendo al tema, este engrosamiento de la pared arterial nos va a generar nosotros una esclerosis, un endurecimiento. Y al estar endurecida la arteria, no se va a ampliar igual ante el empuje de la sangre durante la sístole, y menos durante la diástole, ¿no? Es decir, se va a ampliar menos. Recuerden que la amplitud es inversamente proporcional a la tensión de las arterias. Esto es la ateroesclerosis, que puede suceder en cualquier arteria.
en cualquier arteria. Desafortunadamente, por algún motivo le gustan mucho las arterias más significativas, como son las arterias coronarias. ¿Por qué digo más significativas? Porque las obstruyen, generan un infarto y pues generan una situación bastante seria, ¿no? Pero puede haber aterosclerosis en cualquier, de hecho lo hay en cualquier arteria. Y bien, si esto sucede en una arteria superficial en la cual estemos tomando el pulso, pues seguramente vamos a tener un pulso, vamos a palpar un pulso poco amplio. Poco amplio, ¿por qué? Porque la arteria está dura. Yo creo que no necesito explicar ya de por qué sería un pulso de poca amplitud si fuese una insuficiencia o una deficiencia cardíaca izquierda con bajo gasto cardíaco, ¿no? Pues eso es obvio, sale menos sangre, se amplían menos las arterias. Hay otro tipo de arteriosclerosis que no es tan frecuente, desde luego, como la aterosclerosis, pero que se ve muchas veces asociada a enfermedades autoinmunes, que es la arteriosclerosis por calcinosis o depósitos de calcio de la capa media. El epónimo es aterosclerosis de Monckenberg, y lo que sucede aquí es que por motivos, pues ya ustedes saben que las enfermedades autoinmunes prácticamente todas o la mayoría de ellas son idiopáticas. Se sabe que hay la formación de anticuerpos anticélulas normales, pero en sí el factor o el agente morboso principal no es conocido. Pero aquí lo que sucede es que hay depósitos, estos no son ateromas, esto es calcio. Hay calcificación de la capa media, es decir, de la capa muscular y elástica de las arterias. Y esto hace, número uno, que disminuyan su luz, como lo ven ustedes aquí, forman un cuello de botella. Pero bueno, aquí nos están, en este dibujo que puse, nos están mostrando una aterosclerosis de Monckenberg en un tramo corto, pero pueden ser tramos mucho más largos, incluso a nivel sistémico. Y esto, desde luego, pues podemos entender que no es la misma tensión la que hay aquí que la que hay acá. ¿Ah? Es decir, hay mucho más tensión, mucho más dureza en el sitio engrosado por la calcificación que acá, y entonces la pulsación se siente con menos intensidad. Ese es el pulso parvus o pulso endecente. Bien, con esto terminamos este video. Vamos a no hacerlos tan largos. Continuamos.